Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? El Gloria al Bravo Pueblo pasa a tener una importancia histórica para el país a partir de su declaración como himno nacional de Venezuela en 1881, pero realmente es una canción que está en el ámbito popular desde hace mucho tiempo. La canción patriótica, como bien dice Calzavara en su libro sobre historia de la música en Venezuela, periodo colonial, aparece en Venezuela a finales del siglo XVIII y tiene sus orígenes indudablemente que en Europa, en el movimiento que se está dando en Europa con la Revolución Francesa. Pero tiene otra fuente que lo nutre, muy importante, que es el teatro, digamos, con fines políticos, que se despliega desde España precisamente hacia las provincias, hacia sus provincias americanas. Después, en la medida en que se va desarrollando, digamos, o en que las tendencias americanas, en particular la venezolana, comienza a dirigirse hacia la independencia, va a tener un nuevo foco de inspiración e indudablemente va a tener una nueva temática. Entonces, las canciones patrióticas comienzan a tener relevancia en Venezuela a partir de las primeras revueltas, que son las de Guardia España, por ejemplo, ¿no? Ya había sucedido la independencia de Haití, que fue el primer país americano en independizarse, la independencia de los Estados Unidos, y bueno, un poco posteriormente sucede la Revolución Francesa. Como ejemplo de lo primero, es decir, como ejemplo de la herencia francesa, de la ideología de la Ilustración, de la Revolución Francesa, está sin duda alguna la canción americana y la carmañola americana. Bien, el ejemplo de la carmañola americana es emblemático. Deja ver por todas partes que la canción tiene una influencia francesa. De hecho, muy posiblemente la música que sirvió aquí a la carmañola americana fue la misma música de la carmañola francesa. Como ves, es una canción además que, como las ordenanzas y como todos los documentos que estuvieron involucrados en la conspiración de Guardia España, tuvo una... defendían los principios republicanos, defendían la igualdad, los principios de igualdad, de fraternidad, etcétera, etcétera, que nutrieron pues a la Revolución Francesa y llamaban a la independencia y a la unión de la América. De tal manera que la conspiración de Guardia España no tuvo éxito, pero las canciones que venían ahí sí lo van a tener luego. Van a ser retomadas en 1811, cuando el principio de la independencia, digamos, prenda definitivamente en las comunidades. El otro origen del que estamos hablando para el caso de las canciones patrióticas, llamadas patrióticas, es hispano. Lo trajeron aquí a partir de 1808, justamente las autoridades españolas, y lo promovieron a través del teatro, del Coliseo de Caracas en particular. La primera de ellas fue una obra de teatro que se llamaba La España Restaurada y que finalizaba con una canción patriótica, muy posiblemente una que comienza diciendo: España de la guerra tremola su prendón. Bien, ese era el incipit de la canción. Bueno, estas canciones son, al contrario de las de Guardia España, son canciones promonárquicas, prodefensoras de los derechos de Carlos IV y de Fernando VII, por supuesto, su hijo. Bien, y están motivadas al hecho de que Francia ha invadido a España, bien, y ha encarcelado en Bayona precisamente a la monarquía española. Pues el pueblo español, enardecido, pues proclama a su rey, defiende a su rey, y así pasa exactamente a América. Bien, y se promueve a través del teatro. Quedan canciones de esa época ya, porque llegaron con el teatro, como he dicho, que es de donde la institución, el Coliseo de Caracas, a través de la cual empezaron a difundirse, y también posiblemente se difundieron en los salones y en las calles.
Entonces, bueno, efectivamente las canciones patrióticas empiezan a circular en Venezuela. La circunstancia particular era que había canciones patrióticas para protestar en contra de la corona, pero también habían canciones patrióticas en pro de la corona, defendiendo a la corona, sobre todo porque los españoles a comienzos del siglo XIX sufren la invasión napoleónica. Yo diría que Guzmán Blanco como que tenía más conciencia política, digamos, de la fragilidad del Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela, por, insisto, sus antecedentes claramente promonárquicos y profernandistas. Y entonces le pide a, como dije antes, a Eduardo Calcaño que revise un poco las letras y que se quede con las letras que mejor, pues, o que menos comprometidas eran. Duérmete, mi niño, duérmete solito. La canción Gloria al Bravo Pueblo, digamos, y en cuanto a su origen en particular, independientemente de la letra y de los temas políticos que ella supone y que ya veníamos hablando, pero en cuanto a su música, tiene una particularidad, y es que posiblemente fue inspirada o tomó elementos ya de manera consciente, ya de manera inconsciente, por esas cosas que quedan en la tradición. Parece efectivamente tomar elementos de una canción de arrullo infantil, de tal manera que no es como decía Connie Méndez en su canción, arrullamos a los niños con el himno nacional, sino más bien que con un arrullo de niños hicimos un himno nacional. Otra de las razones que hacen particular el Gloria al Bravo Pueblo es que está emparentada porque tiene el mismo perfil melódico de una canción de arrullo, como es el Duérmete mi niño. ¿En qué se basaba Ramón y Rivera para decir o para esbozar esta teoría, que me parece muy interesante? En el hecho de que existan canciones con un giro melódico muy parecido, en algunos casos exactamente igual al del Duérmase mi niño, y el Gloria al Bravo Pueblo, que es la misma cosa, en Argentina y en Cuba. Bien, y que son canciones efectivamente de la tradición hispana. Bien, son ese tipo de cosas que quedan muchas veces en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, pero que viven efectivamente en la tradición. Y a veces cuando un compositor pues se pone efectivamente a echar música, hace uso de estos elementos sin tener conciencia de ello. Ese pudo haber sido el caso, o pudo haber sido el caso contrario, que se tomó este elemento de manera consciente, de tal manera de garantizar uno la identidad con eso y su fácil difusión y su fácil aprehensión por el pueblo. Dicho sea de paso, el Gloria al Bravo Pueblo debió tener una gran difusión y con mucha rapidez, y eso lo revela el diario de José Cortés de Madariaga, quien fue enviado a la Nueva Granada después de los movimientos del 19 de abril y estando en las aguas del Meta en 1811, dijo que uno de los que andaban con él en la embarcación, que era flautista, era músico, tomó una flauta, entonó las notas del Gloria al Bravo Pueblo, y todos los demás empezaron a cantar la canción con él. Caramba, para que esto haya pasado de Caracas a las aguas del Meta con esa rapidez y todos lo hayan hecho de memoria, ha de suponerse efectivamente que se tomaron elementos que vivían ya en la tradición y en el oído de las personas. Tal vez se hizo con esta sagacidad, digamos, y sin duda fue un acierto, porque después del Gloria al Bravo Pueblo se hicieron muchas canciones patrióticas, muchas de ellas, por cierto, más consonantes desde el punto de vista del texto con el principio de la libertad y de la república, que fue lo que abrazó Venezuela a partir del año 11. Los avatares de la historia convirtieron a una de esas canciones en nuestro himno nacional. Pero hay incluso canciones patrióticas más elaboradas desde el punto de vista poético. Bien, se escribieron la canción, se llama así, la canción de los libertadores,
que vaya, si tenía un título y si tenía texto precisamente para servir esto. Y se escribieron muchas otras canciones, la canción de Colombia, con la Gran Colombia, que es de Bello. Se escribieron canciones después, ya terminada la independencia, para celebrar digamos, un nuevo aniversario de la independencia. Se escribieron en el año 25, en el año 24, mucho después. Y sin embargo, el pueblo siempre aceptó y entendió como la marsellesa venezolana, así lo dice la prensa de la época, al Gloria al Bravo Pueblo. Y así lo dicen los libros de la época. Lo que quiere decir, digamos, que ella quedó prendida, quedó en el gusto popular, y así lo tuvo que aceptar. Incluso en tiempo de Guzmán Blanco, para que se hiciera un himno nacional, se hizo un concurso. Y no fue así, lo que quedó fue el Gloria al Bravo Pueblo. Es importante decir que la declaratoria de himno nacional del Gloria al Bravo Pueblo en el año 1881 tiene que ver con la figura de Antonio Guzmán Blanco. Porque Antonio Guzmán Blanco es el poder en 1881. Él es el país, él es la historia, él es el pasado y él es el futuro. Estamos hablando de un gobierno hegemónico que necesita nuclear y consolidar su poder y su percepción pública alrededor de cualquier elemento del que puede echar mano. Y lo que suelen hacer los autócratas es fortalecer las ideas del gentilicio nacional. Se afloran y se exacerban los elementos nacionalistas alrededor del héroe para subrayar pues sus rasgos heroicos, sus rasgos de líder salvador de la patria. Y en este contexto era necesario que el país terminara de consolidar su fisionomía de patria, y para eso necesitaba una emblemática, necesitaba tener la posibilidad de exhibir una canción representativa de esa idea de la patria, ¿no? ¿Cuál es la circunstancia del Gloria al Bravo Pueblo, históricamente hablando? Calzavara nos aporta la duda, ¿ok? Porque mediante una serie una revisión bastante exhaustiva de varios documentos de la época, llega a la conclusión que por lo menos la autoría de la música no puede atribuirse tan vehementemente a Juan José Landaeta. De lo que se habla hasta ahora es de atribución. Entonces hay una atribución oficial de la autoría, porque claramente pues no hay ningún elemento de comprobación definitivo que permita de manera incontrovertible decir o afirmar que el autor de la letra y de la música del himno del Gloria al Bravo Pueblo, de la canción Gloria al Bravo Pueblo, es uno u otro. Y en la revisión de los registros, distintos nacimientos, él llega a contar 18 Landaetas, que podían tener el primer nombre Juan o el primer nombre José. También habla sobre el desastre del terremoto de Caracas de 1812, donde precisamente, y eso sí está registrado, muere Juan José Landaeta, un Juan José Landaeta músico, junto con otro músico que perteneció a este grupo que rodeó al Padre Sojo, como lo fue Marcos Pompa. Y entonces él empieza a aducir algunas razones de peso para pensar que la atribución, no tiene un fundamento totalmente documental donde se pueda decir, ese fue Juan José Landaeta. E incluso desde el punto de vista biográfico, ese Juan José Landaeta no está tan bien perfilado. Incluso se habla de un Juan José Landaeta muerto en los fusilamientos que hace Boves en Cumaná después del éxodo a Oriente. El tema de la autoría del himno nacional o Gloria al Bravo Pueblo, yo siempre he dicho que es un tema irresoluto. Bien, sin duda hay razones para pensar, ya por las partituras manuscritas y sobre todo publicadas,
ya por los testimonios de personas que vivieron relativamente cerca de quienes participaron en el movimiento del 19 de abril, ya porque fueron cercanas a los descendientes de esas personas y que escribieron sobre ese tema en el siglo XIX y luego incluso en el siglo XX. Y es un tema, y a finales del siglo XX también, como lo hizo Calzavara, es un tema sin duda que deja mucho a la polémica, deja mucho a que se entienda de diversas maneras, porque no existe un documento que sea definitivo en este aspecto. El punto tiene sus orígenes, por cierto, en la biografía de José Félix Rivas de Juan Vicente González. Bien, texto en donde se dice claramente que en los días que fueron próximos al 19 de abril y en medio de festejos, bien, Carreño, y se refiere a Cayetano Carreño, bien, hacía resonar las calles con la canción de Bello, que fue supuestamente la primera canción que se escribió, canción patriótica, dice que él se escribió, pero que se llamaba Caraqueños, otra época comienza, bien. Y entonces dice Juan Vicente González que repito, Carreño entonaba las canciones, porque Carreño, esta canción de Bello, y Gallardo hacía resonar las calles con la marsellesa venezolana. ¡Viva el bravo pueblo! Parece ineludible que estaba aludiendo al Gloria al bravo pueblo, pero no se puede sacar de sus palabras que con el término hacía resonar las calles, eso haga suponer que fue él quien la compuso. Parece más bien hablar de un intérprete. Y así lo entendieron muchos, y así no lo quisieron entender otros. Uno de los argumentos era que quien, dirigía las canciones, y es que Lino Gallardo, por lo visto, hacía las veces de director, era el autor de las canciones. Ese es el argumento que utiliza Calzavara, o uno de los argumentos que utiliza para. Luego está el tema de las ediciones. Bien, efectivamente Calzavara consiguió una edición de un periódico francés, en el cual se publica una partitura del himno que dice efectivamente que el autor es de Lino Gallardo. Pero contemporáneamente con eso, también se han publicado otras ediciones que se la atribuyen a Landaeta. A Landaeta también le atribuye Ramón de la Plaza en su libro Ensayo sobre el arte en Venezuela, que es el primer libro, por cierto, que se publica en Venezuela sobre la historia de la música venezolana. Disculpa que les dé la espalda, estamos hablando de este libro, bien, que es el primer libro de historia del arte y de la música que se escribe en Venezuela. Bueno, y él dice aquí efectivamente que el autor es Landaeta. También en la lira venezolana, que nosotros tuvimos la suerte de hacer una edición facsímil, bien, dice Salvador Narciso Llamosa, que fue su editor, en un número precisamente que se dedicó al centenario del nacimiento de Simón Bolívar, o sea, a 1883, cuando el Bolívar estaba cumpliendo 100 años de nacido, se escribe una noticia histórica sobre el Gloria al bravo pueblo, esta que está acá. Bien, y entonces él dice que se compuso, no como había dicho Ramón de la Plaza en 1814, sino más bien en 1811, cosa que se acerca un poco más a la realidad. Pero la verdad ninguna de ellas dos es real. El Gloria al bravo pueblo tiene que haberse compuesto por el espíritu de su letra, claramente, por el testimonio de José Cortés de Madariaga que te acabo de mencionar, y por uno más importante todavía, que es el de Basadre, el intendente, que cuando llegan en junio, llegan
a España, hace un informe y en el informe dicen efectivamente que lo más chocante, dice, lo más chocante eran las canciones que hicieron en nombre de su independencia, muy bien, en las cuales llamaban a los pueblos de América a seguir el ejemplo que Caracas dio. Obviamente se estaba refiriendo a eso. Hay mucho énfasis en este periodo en mantener una lejanía y una distancia con los orígenes del país para hablar y poner el acento en el relato historiográfico en el proceso de la independencia. El Gloria del Bravo Pueblo no se compuso, como decía Llamosa en este artículo, en una de las reuniones de la Sociedad Patriótica, que comienza a funcionar a la llegada de Bolívar en 1811, en enero de 1811, ellos llegan en diciembre y la Sociedad Patriótica pudo haber arrancado sus sesiones a partir de enero, de tal manera que no pudo componerse ahí, sino se compuso mucho antes. Todas esas cosas hacen pensar que efectivamente la autoría debió ser anterior y pudo ser efectivamente también de Landaeta. Esa circulación no se sabe exactamente en qué momento comienza, pero seguramente está nucleada alrededor de estos eventos de 1810 y precisamente por esta misma dinámica se extiende con más facilidad la melodía, sobre todo, quizás menos el texto, pero sobre todo la melodía y pues en menor medida el tema de los autores, tanto de la letra como de la música. Habría que ahondar un poco más, porque a lo mejor hay más documentos de este estamento del Gloria Bravo Pueblo cuando Guzmán. No se conoce nada aparte de la edición que va a hacer Salvador Narciso Llamosas en el primer centenario de la independencia, que fue en 1911. Él edita el himno nacional. Y además de eso, hace una nota histórica, donde definitivamente dice que son esos los autores. La segunda va a ocurrir en los años 40 con el maestro Juan Bautista Plaza. La diferencia entre ambos es que la edición del maestro Juan Bautista Plaza está hecha para varios medios sonoros. Canto y piano como canción, versión coral para voces claras o voces de niños, versión a 4 voces, versión para coro y orquesta y versión para banda. El tercer momento del Gloria al Bravo Pueblo ya va a ser el siglo XX y sobre todo con la circunstancia aportada por Calzavara. Esta partitura de 1874 es uno más de los elementos de comprobación que no tienen la contundencia suficiente como para inclinar la balanza a favor definitivamente de Lino Gallardo y Andrés Bello, pero sin embargo introduce pues un elemento de peso que es quizás uno de los factores que ha impedido que arribemos a una solución en relación con esta controversia. Respecto a una cosa que también mencionamos, que son las atribuciones que los descendientes de las familias han quedado también de parte y parte. Porque, por cierto, Llamosas dice que los descendientes, ya no necesariamente familiares de Landaeta, que él conoció y que han llegado hasta él, digamos, le atribuían el himno también a Landaeta. Pero en el caso particular de Lino Gallardo, y no fue sino hasta el año 13, cuando se iba a celebrar, cuando se hace un llamado en la prensa, en el Universal, para que, oye, el año que viene, el año 14, se va a cumplir el centenario del Gloria al Bravo Pueblo, de himno nacional, ya convertido en himno nacional, deberíamos hacer un festejo. Entonces empieza en ese momento a decirse, bueno, lo primero que todo hay que aclarar que el año no se compuso en el año 14, sino en el año 11, decían unos, y otros que en el año 10. Es en ese año, por cierto, cuando se pone en conocimiento, uno, los informes que se dan en España,
el de Basadre concretamente, y el que aparece en el diario de José Cortés de Madariaga. Bien, que son testimonios bastante irrefutables de que el himno se había compuesto mucho antes. Justamente a partir de la polémica que se da hemerográfica, que se da en la prensa de la época, aparecen unos de los descendientes de Lino Gallardo que dice: en mi familia siempre se dijo que el himno era de Gallardo, y así lo defendió sus hijos, y también, por cierto, una esclava manumisa que todavía estaba viva. Bien, y aunque era muy vieja, estaba clara de mente, decían ellos, ¿no? Todavía estaba clara de mente. Y ella siempre repitió que el himno era de Lino Gallardo. ¿Por qué los descendientes inmediatos de Lino Gallardo no desmintieron en el momento en que el Gloria al Bravo Pueblo se convirtió en himno nacional? O sea, en el año 1881 se convirtió en himno nacional. Dicen ellos que era porque la hija de Lino Gallardo era una mujer muy religiosa, y como Guzmán Blanco siempre pues se le entendió como un presidente anticlerical, digamos, echó templos abajo en su época, etcétera, etcétera, le quitó el poder que tenía la iglesia en muchas cosas, entre el matrimonio, etcétera, etcétera, los registros civiles, etcétera, etcétera. Ella no quiso que se vinculara la figura de su padre con la de Lino Gallardo, y entonces mantuvieron eso al secreto. La discusión es bella, la discusión es interesante, la discusión deja más preguntas que respuestas, como siempre, y sobre todo porque no hemos podido, por muchas razones, entre otras documentales, acceder de una manera más directa, porque muchos documentos se han perdido, muchos documentos se han destruido por el problema climático o por la mala gestión. Y entonces todavía nosotros vivimos una época donde todavía se descubren documentos del siglo XIX. Y esto es porque, por la naturaleza de la redacción de los discursos históricos, por cómo se dieron los procesos de resguardo de la memoria histórica, de los archivos oficiales, de todo lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio documental del país, toda esa dispersión, todo ese desorden, todo ese caos, las condiciones ambientales y climáticas que atentaban contra cualquier resguardo escrito que pudiera haber. Todas esas circunstancias impidieron que pudiera llegar hasta nosotros algún documento en el que de manera pues, indudable, taxativa e incontrovertible se determinara quiénes son los autores del himno nacional. Yo no siento que se pueda dar una palabra definitiva en esto. Bueno, yo incluso voy a decir más. Yo creo que en historia rara vez se puedan dar palabras definitivas sobre algo. Bien, la historia no es una disciplina, sobre la cual se puedan tener testimonios finales. Las visiones sobre la historia y sobre el pasado cambian precisamente en la medida en que quienes hacen la historia, que son los hombres del presente, escriben y reescriben y reinterpretan el pasado, y encuentran nuevos documentos para hacer nuevas afirmaciones, o hacen lecturas de los documentos que antes se habían leído de otra manera. Entonces, rara vez en la historia se pueden dar palabras definitivas y de cierre sobre las cosas.